Sí, que nos presentará su último trabajo, OVNIs, nada es lo que parece. Adelante, Carlos. Vale. Buenos días a todos. Me vais a permitir esta vez que esté de pie, no me siente, así estaré un poco más dinámico, ¿vale? Lo primero es recordar a nuestros vecinos valencianos que nos han pasado bastante mal. Un pequeño recuerdo. No puedo empezar sin ello. Luego agradecer obviamente al Ayuntamiento de Pinseque porque sigue teniendo plena confianza en nuestra asociación. Nos permite hacer este evento, por lo que yo entiendo que es una forma de divulgar cosas algo excepcionales, ¿vale? Mi agradecimiento al Ayuntamiento de Pinseque. Agradecimiento también a mis jefes, vicepresidente y presidente del SIPE, por su eterno apoyo y ayuda. Siempre están ahí cuando se les hace falta, por lo tanto, agradecido. Y por último a mi señora esposa, que es la que siempre me acompaña en las investigaciones. Yo hago hincapié siempre en eso. Yo creo que la dualidad es muy importante, lo femenino y lo masculino. Yo puedo tener un punto de vista en el tema de las investigaciones, pero no tengo todo el punto de vista entero. Falta la parte femenina. Y ella también me da su parte femenina, por lo que entiendo siempre que la investigación es más completa. Ella ve cosas que no veo y viceversa. Dicho esto, y siendo breve en los agradecimientos, vamos a meteros en la harina porque el tiempo siempre nos apremia aquí. Ya lo sabéis, los que habéis venido otros años, el tiempo siempre nos va muy justito, muy justito. Yo quiero deciros muchas cosas, quiero haceros pensar. Mi faceta de investigación en el mundo del anómalo se inclina más por la parte exobiológica, es decir, de los ovnis. Siempre me han gustado más, he tenido mi experiencia y, como ya he dicho más de una vez, pues digamos que busco respuestas en esos otros casos que voy a investigar en la gente. Busco respuestas para mí. Yo siempre he dicho que soy muy egoísta. No hago mal a nadie, pero realmente estoy buscando mis respuestas, ¿vale? El tema es que hoy, aun teniendo muchísima creencia en la existencia de los ovnis, voy a intentar también destapar un poco la parte que no es real de los ovnis, pero que está muy bien disfrazada, y lo vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo muy práctico. Bueno, son dos ejemplos que han pasado realmente. En la última parte del siglo pasado, los últimos 50 años, hubo dos percances, vamos a llamarlo así, militares, que se les escaparon misiles balísticos que se disfrazaron de ovnis. Uno sucedió en las Islas Canarias, ¿vale? Fue portada de periódicos, y otro en las costas de Portugal. Lo digo por cercanía, ¿eh? Lo digo por cercanía. Entonces sí que el ejército, sí que, digamos, vistió de fenómeno extraño u ovni a esas, digamos, puestas un poco, digamos, esas patinadas que pudo tener el ejército en ese momento. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a empezar con la exposición, ¿vale? Quiero que estéis muy atentos. Yo voy a hacer cierto hincapié en algunos puntos para que veáis las rarezas, porque si yo he llegado a esas conclusiones y soy un tío normal, vosotros vais a poder llegar igualmente a ese tipo de conclusiones. El primer caso acontece en Jaca. Yo siempre investigo más o menos en mi zona, en mi territorio. No puedo salir de aquí por, digamos, por cuestiones de trabajo, no puedo. Y aún investigando en mi territorio, tenemos muchos casos que investigar. O sea, el fenómeno OVNI sigue latente a día de hoy. Sigue funcionando. Eso de que ya no hay, no es así. Existe. Bien. Nos ubicamos en la ciudadela de Jaca, ¿vale? El testimonio es de un cabo primero, oficial de guardia ese día, en la ciudadela de Jaca, llamado Gaspar. Lo vamos a dejar ahí sin dar más nombres, ni apellidos, ni nada. La ciudadela de Jaca, por aquel entonces, hablamos de la primavera del 74, ya estaba vacía, no tenía, digamos, rendimiento militar, solamente era residencia del coronel de la plaza de Jaca, y el resto era una parte abierta para visitas. Punto. No había dentro ningún tipo de destacamento. Los destacamentos estaban en el apartelamiento de la Victoria, que está saliendo de Jaca hacia la zona de Canfranc.
¿vale? Este cabo primero, este suboficial de guardia, pertenecía a Galicia 64. Bueno, pues aquel día por la mañana, antes de hacer el cambio de guardia, porque se tiene que desplazar desde este acuartelamiento que está aquí, que está a la salida de Jaca, hasta la ciudadela, ¿vale? El grupo de soldados que van a hacer durante las 24 horas la guardia. Bien. Este cabo primero nos comenta, en la grabación está, que le comentan por la mañana y unos días antes a que le tocara a él las guardias, que si no había subido a la muralla de la ciudadela de Jaca. La ciudadela de Jaca es una construcción fortificada, vamos a decir moderna, comparándola con castillos del medievo, ¿vale? No tiene gran altura, aunque tiene una altura defensiva pues notable. Ellos tenían que subir todos los días, a subir y bajar bandera a la zona de la entrada, que es una ordenanza militar. Luego él sí que tenía que haber subido, pero le insisten tanto que él se queda con la idea de decir: voy a subir esta noche a ver qué pasa en la muralla de la ciudadela, porque le dicen de subir por la noche. Extraño que los compañeros, algunos, no todos, le insistan que suba. Le insistan. Bueno, total que nuestro testigo hace el cambio de guardia y a eso de las 10:30, 11 de la noche acceden por las escaleras de lo que es donde se sube y baja la bandera, donde se arría la bandera, perdón, a la zona de la muralla. Y están andando por la muralla y él describe que sus compañeros tenían miedo. ¿Miedo de qué? Si habéis subido un montón de veces a subir y bajar bandera, ¿de qué tenéis miedo en la muralla? Arriba, tenéis un pasillo más o menos ancho, no hay peligro de caerte. ¿De qué tenías miedo? Primera pregunta, porque el único que iba tranquilo era el protagonista, nuestro protagonista, el cabo primero. No sabía qué pasaba, él subía a la muralla para ver, nada más. Bien. De repente en la grabación, en el audio que tenemos grabado, oyen como unos cristales rotos, como si se rompe una gran botella de cristal, y todos los compañeros salen corriendo. Se queda solo en la muralla. Segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te vas corriendo cuando se oye romper un cristal? ¿Qué está pasando ahí? No ha pasado ni un minuto cuando él se da cuenta que encima de él tiene un ovni. Un ovni al antiguo uso, de estos que se denominaron adamskianos. Plato invertido, con algunos bultos por debajo y maquinaria. ¡Qué raro! Y él describe que lo empiezan a elevar. Lo empiezan a elevar desde la muralla hacia arriba. Y fijaros qué cosa más curiosa, porque él dice: yo mientras me iba subiendo, me iba fijando en el aparataje de la zona de la panza. Yo estaría nervioso si se me llevan. Él no, él estaba tranquilo. ¿Qué está pasando? ¿Lo están izando, se lo están llevando y estás tranquilo? Bueno, estoy corriendo mucho porque esto es muy largo, ¿vale? Para no cansaros. Lo introducen dentro, lo ponen en una camilla y allí tiene un encuentro íntimo con una mujer extraterrestre. Qué cosas más curiosas. Pasado un tiempo concreto, lo devuelven en una zona de la ciudadela, con la ropa mal puesta, ¿vale? Lo recuperan los compañeros que estaban preocupados, había pasado prácticamente toda la noche, ya estaba amaneciendo. Donde fuera, había estado toda la noche, ya estaba amaneciendo. Descansa un poco, hace el cambio de guardia y se va al acuartelamiento. Y en el día siguiente, ya en el acuartelamiento, un teniente le dice: ¿qué? ¿Ayer viste el ovni? Anda. ¿Y este hombre qué sabe? ¿Por qué le dice el teniente, uno de los tenientes? Porque el acuartelamiento de la Victoria no solamente tiene un cuerpo de infantería, tiene más cuerpos, tiene zapadores, tiene, ¿vale? Gente de montaña. Un teniente que no especifica le dice: ¿ya viste el ovni ayer? ¿O viste el ovni ayer? ¿Qué sabía este hombre? ¿Y qué interés tenían los compañeros en que subiera a la muralla? ¿Para qué? ¿Para ver lo que tenía que ver? Hay que pensar. Porque la historia, si la oyes a él hablada, es súper interesante. Porque es una adopción en toda regla. Pero es que aquí están pasando cosas raras. Porque hay mucho interés por parte de sus compañeros que vaya a un punto concreto
del cuartel y al día siguiente un mando le pregunta si había visto el ovni. Esto es un poco, ¿vale?, para pensar, ¿no? ¿Nos parece? Bien, pasa. Este es el primer caso que yo conozco en mi estudio, digamos, de la ufología, ¿vale? Acontecido en el 57, que es prácticamente igual a lo que le acontece a este suboficial. Es raptado un agricultor en Minas Gerais, en la zona de Brasil, y también tiene una experiencia sexual con una mujer extraterrestre. También describe un aparato con muchos bultos y muchas cosas, es que es prácticamente igual. Pero aquí me saltan a mí las alarmas. Me saltan las alarmas porque precisamente este año fue a finales del año pasado, un gran investigador español le llega la información de que un ex agente de la CIA, jubilado, declara que él, junto con otros compañeros, habían raptado a ¿cómo se llama este? A Antonio Vilas-Boas, no sabía el nombre, para hacer ciertas experimentaciones. Lo habían drogado con DMT. El DMT te produce unas alucinaciones impresionantes, en las que lo que tú ves, la mayoría son de los típicos seres que se nos explica a los ufólogos cuando están abducidos. Y lo hace simplemente la droga. ¿Qué pretendían con eso? ¿Podemos tener conexión con la otra experiencia aquí en Jaca? ¿Podría ser que la botella, cuando se rompió, o lo que fuera de cristal, fue lo que hizo que soltara el gas? Porque todos los demás se marcharon corriendo. Sabían lo que estaban pasando. Ya sabían que había ahí algo. ¿Por qué se marchan corriendo si no hay ningún peligro? Porque sabían que habían soltado el gas. Y eso iba solamente para uno. ¿Me entendéis o no? Yo creo que es sencillo de entender. Estoy haciendo comparación y os estoy dando datos. Porque esto también lo hay, ¿eh? La ufología es real. Los aliens, para mí, son reales. La gente que lo ve no miente. Pero esto también es real, ¿eh? Y también hay que tenerlo presente, ¿eh? También hay que tenerlo presente. Pasa. Voy con esto, que esto ha dado mucho que hablar en España, ¿vale? Esto es en Talavera de la Real, en Badajoz, toda la movida que se montó, me imagino que lo habréis escuchado alguna vez, a Iker Jiménez, en La Noche del Miedo, un libro que escribió, todo eso, la historia que pasa de la aparición de un humanoide dentro del campo de maniobra en Talavera de la Real. ¿Y si fue todo lo mismo? Os voy a contar una cosa, no os voy a decir en qué cuerpo estuve yo en el ejército, un poquito, vamos a decir, especial. Y ahí nos daban formación de combate, formación teórica, ¿vale? En la que un sargento instructor un día, y se me quedó grabado, porque a mí como me gustaban esos temas, eso se me quedó grabado. Habló de las maniobras del pánico. Y las maniobras del pánico consistía en probar a sus propios militares el nivel de estrés, a ver hasta dónde una persona aguantaba con su cabal, ¿vale? Bien plantada, digamos, que no tenga ningún tipo de estrés, que no tenga ningún tipo de... que no se deje llevar, vamos, por malos actos. Entonces, para mí ellos fueron experimentación, porque aquí se cumple también todos los parámetros que está hablando del otro lado. En aquel libro de allá, que es de Jacques Vallée, que lo sacó, digamos, lo tradujo, Reediciones Anómalas, sale precisamente Jacques Vallée hablando del proyecto Pánico. Sale Jacques Vallée hablando del proyecto Pánico. Y describe lo mismo que a mí me dijeron los militares aquí en España. Os voy a decir una cosa. Si dentro de estas movidas militares hay una muerte, dentro de un apartelamiento militar, ahí no entra la policía, ¿eh? No entra la Guardia Civil. Ahí se cocina todo con jueces militares, abogados militares, todo militar. Se acabó el problema. Por eso experimentan dentro de lo que son vallados militares.
Y hay muchas experiencias militares. Muchas. No digo yo que todas sean falsas. No. Pero bastante sí. Estoy convencido. Estoy convencido. Ahí se tiraron un montón de cartuchos, de balas, y desaparecen las balas, o sea, las vainas. No hay vainas, no hay ningún tipo de muerto, pocos agujeros. Esto es muy extraño. Aquel día de guardia hay 2 personas más extras que luego, haciendo un documental en Barcelona para la televisión mexicana explicando eso, mueren en un accidente fatal los 2, los atropellan y mueren. No querían que hablaran. Eso no se ha contado, ¿eh? No eran 3, eran 5 soldados. Los 3 que pertenecían al acuartelamiento y un refuerzo de otros 2 que venían de otro cuartel que no se sabe por qué estaban allí. Que son los que después quieren hablar y los desaparecen. Esto es serio, ¿eh? Por si acaso, deciros que estoy muy sano. Si me pasa algo, ¿vale? Os lo aseguro. Pasa. Quiero cortar ahí para que tengáis las preguntas en la mente. No os voy a dar ninguna respuesta. Solo os tenéis que hacer preguntas. Y estoy convencido que llegaréis a mis mismas respuestas. Es así de sencillo, ¿eh? Porque esté aquí arriba no sé más que vosotros. Soy igual que vosotros. Por lo tanto, si yo llego a estas conclusiones, vosotros, todos, podéis llegar también. ¿Convencido? Solamente hay que prestar atención. Y es que además no se puede ocultar nada, porque está todo aparente y presente delante. Lo que la gente prefiere leer y no pensar, y ya está. Y voy a leer otro caso porque es chulo. No, cuidado. Cuidado porque hay muchas verdades ahí escondidas. Así como un libro de ufología, me voy extendiendo un poquito, así como un libro de ufología para mí es uno de los libros más humanos que existen en las bibliotecas, porque recogen experiencias de gente anónima que lo ha pasado muy mal y lo comparte con otros para que de alguna forma puedan sentir otros tranquilidad con esa experiencia que ve relatada en el libro. Por eso es para mí un libro de ufología es muy humano, y eso la gente no lo ve. Perdón, bueno, esto es un apunte personal. Seguimos con las cosas creadas. Aquí hay una segunda mano, una mano negra que está meneando muchas cosas. Este caso lo descubrí por Marcelino Requejo, uno de mis maestros, ¿vale? Mediana de Voltoya. Esto es de risa. Por encima, os cuento enseguida. Un grupo de jóvenes, en verano, noche de verano, noche calurosa, chicos y chicas en edad. Los chicos estaban ya casi en edad militar, pues como se decía antes, ¿no? Tenían 19, 21 años. Y ellas, pues igual, más o menos. Paseando por los caminos de Mediana de Voltoya, deciden pararse a hablar a la fresca, de noche, en una especie de pequeño murete que tenían detrás de la espalda un prado. Hasta ahí todo normal. Están hablando ellos, divirtiéndose, con chistes, con bromas, cuando de repente uno de ellos se da cuenta que detrás de ellos, no muy lejos, a unos 50 metros de ellos, hay una señora flotando en el aire, de medio metro de altura, flotando. Se le veían los mantos como que ondeaban por una brisa que no existía, no había aire, no había brisa. Sin embargo, los flecos de su manto y de su capa se meneaban, ¿vale? Y se quedan todos ahí quietos, embobados, mirando aquello. Y entonces pasa una cosa muy curiosa. Cuando están ellos en éxtasis mirando aquello, aquella figura, estando vertical, ¡plum!, se tumba de repente. Se tumba. Y los flecos seguían, esta vez, moviéndose, pero en vertical hacia arriba. Y eso les produce pánico y se van corriendo. ¿Estaban montando esa imagen? ¿Quién estaba montando esa imagen? Podemos hablar, por ejemplo, de las similitudes de lo que pasó en la Bahía de La Habana, cuando se hizo aparecer a la Virgen para, digamos, de alguna forma, remover un poco a los cubanos que entraran en fe, yo qué sé. Podría ser. Es eso que dice la gente del Blue Beam. Podría ser. Ahí está, ¿eh? Hay testigos. ¿Desde cuándo la Virgen María se tumba
así por la buena, por cierto, que les dijo, venid niños, y estaban ya todos en edad militar. Está todo grabado ya. Está todo grabado. Porque no tiene sentido. Yo sé diferenciar lo que es un niño de lo que es un joven en edad militar. ¿No? Sin embargo, no. Aquí era como si estuviera todo orquestado. Esto es un simple ejemplo para que veáis que hay muchos casos. ¿Vale? Y estos son de aquí, de la zona. Estos son de aquí, de la zona. Nos tenemos que ir. La Almunia, Épila, toda esta zona que está muy cerquita de aquí. Tengo varios casos. La noche de autos, esto es una pareja que la noche de autos tienen que ir a Épila, desde la Almunia. Tienen 2 vías. Bueno, hay muchas vías, pero la más corta es la que siempre tomaban, que es una carretera comarcal, que en un ratito están en Épila. Sin embargo, aquel día no saben por qué, y esto es una constante en el mundo de los ovnis, deciden darse una vuelta tremenda, aún teniendo prisa. Aún teniendo prisa. Y se van bastantes kilómetros más adelante por la autovía Madrid-Barcelona, hacia un polígono que se llama Sabinar, y allí dar la vuelta y meterse por aquella carretera hacia la zona de Épila. No voy a dar todos los datos, ¿vale? No voy a dar todos los datos, solamente daré apuntes. Cuando ya han cogido esa entrada, les empieza a acompañar al coche unas bolas de luz por toda la carretera. Y ya cuando están muy cerca de Épila población, se les planta delante un coche oscuro con luces apagadas, no se ve matrícula, no se ve nada, que les hace aminorar la marcha bastante. No saben por qué, pero se les planta un coche que cuando está en la propia población desaparece. Así, no saben cómo se ha marchado. ¿Vale? Esta es la parte, digamos que no se le ha hecho una regresión consciente todavía al testigo. Yo les practico la regresión consciente y os voy a explicar qué es. En el ejército nos enseñaron a hacerlo. ¿Por qué? Cuando estás en momentos de estrés, en el frente, digamos, ¿vale? Para que lo entendamos todos. Cuando estamos en momentos de estrés, lo estamos viendo todo. Pero digamos que hay una especie de barrera que nos impide decir lo que estamos viendo, recordar. Mediante este tipo de acciones se lograba sacar información a los soldados. ¿Qué has visto? ¿Dónde estaban las baterías enemigas? ¿Dónde estaban las posiciones? Se les llevaba un tipo de relajación, no hipnosis, relajación, que eres consciente de lo que vas diciendo, ¿vale? Iban soltando todo eso. Y yo lo que he hecho ha sido aplicar esto a algunas personas que me han contado estos casos. Y han salido más cosas. Bueno, hasta aquí esto sin regresión consciente. Ellos llegan a Épila y cogen otra vez dirección hacia su población, hacia la Almunia, sin saber si habían parado en Épila para hacer el encargo que tenían que hacer. No lo recuerdan. No hacen más que empezar el camino y el coche se les calienta un montón, tanto que el stop del coche, para que no se le rompa el motor, les obliga a parar. Y paran junto a lo que son una especie de naves agrícolas que lo que hacen es guardar aparejos de labranza, tractores, etc. Pasa, igual. La zona esa es una de las naves y aquí, en este lado, hay otra de las naves, ¿vale? Paran en la cuneta y ellos me describen que ven, entre los maíces, unas luces azules, que piensan que son frontales y gente que está recogiendo caracoles. Pero resulta que en aquella finca, en todas las fincas que hay cercanas, hay unos carteles que pone maíz tratado, prohibido coger caracoles porque pueden estar envenenados. Lo sabe toda la gente. Sin embargo, ellos en ese momento no caían en eso. Simplemente pensaban, buscaban su lógica, de que había gente buscando caracoles. Pero aquellos personajes se van acercando al coche y tienen miedo. No saben por qué tienen miedo. No pueden marcharse, porque el motor está parado, no arranca aquello. ¿Vale? Llegan hasta el propio coche y me describen en un principio que eran 2 pequeñitos, como 2 niños, que ellos describen más o menos como 2 niños, 2 de altura normal y uno muy grande. Muy grande. ¿Vale? Todos con una especie de luz encima de la cabeza. Vestían como una especie de chubasqueros. Total que
intercambian unas palabras que no entienden los testigos, que es lo que les dicen, simplemente les saludan, porque no han oído bien, pero ellos por educación, buenas noches. Y lo siguiente que recuerdan es que, antes me olvidé decirlo, el capó del coche está cerrado, porque había bajado antes del conductor a abrirlo, está cerrado, y el coche ya está frío, ya pueden arrancar, ya no hay ningún problema. Arrancan el coche, salen de allí, y el siguiente pueblo muy cerquita de esas naves es Lucena. Y Lucena tiene una particularidad, bueno, si se puede llamar así, que es que a lo largo de la carretera hay unos parterres con rosales. Y la testigo se dedica a coger todas las rosas, no deja ni una, carga el coche de rosas. No sabe por qué lo hace, pero lo hace. Mientras tanto el otro lo que hace es coger agua e intentar mojar el motor del coche cuando el motor ya estaba frío. Tampoco tiene mucho sentido, pero lo hace. Total, que vuelven a subir el coche, se van a su casa y ya, bueno, cuando se desnudan recuerdo que dice que tenían la ropa interior mal colocada. Recuerdo que dicen eso. Al día siguiente, que es cuando un poco empiezan a racionalizar todas estas cosas, empiezan a hablar de lo de ayer, pues habrá sido un sueño, pues no sé qué, pues no sé cuántos. Pero amigos, hay cosas que hacemos que parece que lo hagamos a propósito para dejar la firma, nosotros. Y es que al día siguiente, cuando bajan al coche, se dan cuenta que estaban todas las rosas allí. Lo habían vivido todo aquello. Lo habían vivido, era la prueba de que no era un sueño. Las rosas estaban dentro del coche, todo el coche lleno de maletero y la parte de atrás del coche. ¿Vale? Vamos a la regresión consciente. Llegan a Épila, volvemos atrás, ¿vale? Les sale el coche oscuro, les hace parar bastante. Y en Épila ven encima de ellos un aparato triangular con 3 luces en los vértices, ¿vale? Quieren hacer una foto con el móvil que nunca llegan a hacer. No les sale. En un momento concreto reanudan la marcha. Estos son todos fotogramas, porque cuando se les practica esto no es una película entera, sino son como fotos sueltas. Y van construyendo la idea en cuanto a simplemente imágenes estáticas. Paran donde os he dicho antes, cerca de las naves agrícolas, se acercan ciertos individuos, que esto es un primer retrato robot que hacemos con la testigo de cómo era ese individuo, uno de esos individuos. Esta otra imagen de aquí dista de una imagen a la otra 5 años. Esto es de la inteligencia artificial, esto se supone que no es real. Pero mira tú por dónde, cuando les mando esta foto, la reconocen enseguida, son estos. ¿Cómo puede ser que la inteligencia artificial me describa algo que me describe una testigo 5 años antes que no existía esa imagen? ¿Quién maneja la inteligencia artificial? ¿O qué está pasando aquí? Hay que preguntarse cosas, la cabeza está para... Yo puedo llevar boina, pero además hay que pensar. Eso es así, ¿vale? Bueno, me describe que estos individuos que iban con chubasqueros, ¿veis cómo van estos que parecen chubasqueros? Es muy curioso todo. Esto es posterior, esa imagen, ¿eh? Sacan a los 2 testigos por las ventanillas delanteras, ni abren la puerta. De ahí los moratones que tenían en la espalda, de sacarlos a la fuerza. Los llevan arrastrando por el campo, arrastrando, hasta lo que es una especie de vehículo algo raro, así ovoide que hay entre las 2 edificaciones. Ahí estamos con la testigo y Sonia. Y los introducen dentro. Y ella recuerda, sobre todo ella, porque las mujeres normalmente tenéis las uñas mucho más largas que los tíos, dice que no quería que la metieran dentro y iba rascando las paredes. Y nota las paredes blandas. Blandas. Es raro, ¿no? Y es que entonces ella recuerda que al día siguiente tenía entre las uñas de casi todas las uñas de la mano, bolitas de poliespán, como si fuera un decorado. ¿Cómo puede ser que vengan una nave extraterrestre y tenga las paredes de poliespán? ¿Me estás tomando el pelo? Es que esto es gordo, ¿eh? Esto es muy gordo. ¿A qué están jugando con nosotros? ¿A qué están jugando con nosotros? Porque esto... ¿Vale? Bien. Dentro están en sendas camillas, se pueden tocar la mano entre los 2. Un comentario de estas entidades que dicen, tranquila, que tú ya nos conoces. ¿Vale? Comentarios como este, ¿de acuerdo? Bueno, y ya, de alguna manera,
pasamos al momento de casa y ella en el momento de casa se da cuenta que tiene también moratones. En su parte baja y en su parte íntima tiene un color amarillo, que por su trabajo conoce medicinas y lo identifica como el Betaline famoso. ¿Tú me estás diciendo que me vienen de la otra punta de la galaxia y me curan con Betaline? ¿Estamos tontos o qué pasa ahí? ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es? ¿Vale? Ya os he dicho al principio que el ejército de todo el mundo ha tapado deslices con su armamento, sobre todo el balístico, disfrazándolo de ovnis. Y eso ha sido en Canarias y ha sido en la zona de Portugal como cerca. Como cerca. ¿Qué está pasando aquí? Yo solamente os digo lo que me han dicho los testigos y creo en la persona. Fiel. No me engañan. ¿Vale? Eso para que sigáis pensando. Pasa. Otro caso. Misma zona. Hablando es de este siglo. O sea, no nos vamos al siglo pasado. Y es esta zona. Y pasan cosas de este tamaño, como puede pasar en Estados Unidos, que parece que todo pase en el otro lado del mar. No, no, si aquí también pasa, ¿eh? Y aquí también tenemos movidas gordas con esto. Pasa que la gente mira para otro lado, pero es así. ¿De acuerdo? Bueno, también simplemente pinceladas. No es que quiero que compráis el libro, simplemente doy pinceladas porque quiero haceros pensar. Porque si lo cuento todo, no piense, la gente está acostumbrada a no pensar, a que se lo den. No quiero. Es importante que penséis, porque de esa forma vais a poder descubrir muchísimas cosas más. Porque os considero igual que yo. Igual. ¿Vale? Bien. La noche de autos, vamos a llamar noche porque ya eran las 9:30, la protagonista decide sacar a pasear a la perrita de su madre. Una cosa que no hacía normalmente. Pero aquel día se le ocurre: oye, mamá, déjame la perrita que te la saco a pasear yo. Bueno, no pasa nada, hasta aquí, no hay ningún problema. Bien. Coge, le suben el coche y se van hacia una zona de esa población que es el camino que llaman popularmente del vertedero. Ya sabemos dónde va, ¿vale? Podemos deducir perfectamente. Y a mitad camino más o menos, saca a la perrita para que haga sus necesidades por allí por el campo. Y estando en esas, y había oscurecido, de repente vienen por el camino dos tipos andando a un buen paso que ella denomina frikis. Y denomina frikis, no sabemos por qué, pero algo raro vio en ellos. Vio algo anómalo. Eran personas normales, pero algo le decía a ella que no eran normales. Porque les dijo frikis, los denominó como dos frikis. Pasaron por delante de ellas a escasos 2 metros, como mucho. No le dijeron ni buenas noches ni nada. Mira que en los pueblos se conocen todos, quien más, quien menos. Hola, buenas noches, adiós, hasta luego. Nada. Como si no estuviera. Siguen para adelante y ella sigue sus quehaceres con la perrita. Y se da cuenta que en los campos del fondo aparecen del suelo como unos tubos de luz. Disculpa, para mí. Ellos iban... Sí, bueno, perdón. Buenos días. No, solamente añadir, antes de que sigas con la explicación, que estos dos jóvenes frikis iban hablando de lo extraña que estaba la luna esa noche. Es lo que escuchó ella. No sé qué es lo que verían, sí, o qué vieron. Sí, no quería profundizar tanto, pero sí, iba a ir un poco... Vale, sí. ¿Vale? Es lo que oye ella. Ella ve esos tubos de luz y en un momento concreto decide ir a ver qué pasa, qué son. Sube la perrita al coche, no recuerda si ha hecho las necesidades, sube el coche y sigue camino adelante. Y que pasa una especie de puente elevado para pasar a los siguientes campos. Y cuando está en esta zona del puente elevado, siente como más o menos miedo, podemos describir, agobio, y para. Y decide darle la vuelta en el puente, cosa que es un poco complicado, porque ya es más estrecho que el camino. El camino tienes, por ejemplo, partes de la cuneta para dar vuelta y allí estabas limitado por las barandillas. Está en los quehaceres de dar la vuelta cuando de repente nota una gran sacudida en el coche y ya está el coche vuelto, totalmente vuelto. Y ya está enfocado, digamos, como saliendo otra vez de allí.
como si la hubieran soltado. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Me describe que tiene una somnolencia tremenda, los pelos erizados. Y conforme va yendo al pueblo, está viendo que las casas se le doblan, las farolas se le van doblando. Ay, amigo, me está describiendo a mí el LSD. Es gordo esto también, ¿eh? Esto es gordo. Bueno, llega a casa, han pasado muchas horas, hay algún altercadillo con su madre, porque ¿qué has hecho con tantas horas con la perrita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Le deja la perrita y se va. La perrita se había hecho sus necesidades dentro del coche, es decir, no había salido del coche. Se va a su casa y en su casa ya no se encontraba bien. Ella, recuerdo que dice, me miraba al espejo y no me reconocía. Eso también es del LSD. No me reconocía. Tenía moratones en el cuerpo, en el bajo vientre. Y tenía mi gesto amarillo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué está pasando? Pasa, por favor. Le hacemos una regresión consciente, voluntaria. Y ella le recuerda, por ejemplo, que los frikis no tocan el suelo al andar, no se oían pasos. Luego, lo que dice Sonia, que dicen, igual es algún tipo de grabación, como lo de niños, venid. Y eran jóvenes, en edad militar. Es curioso, es curioso. Lo sigue con la mirada y se da cuenta que cuando entran en la primera zona iluminada del pueblo, conforme se introducían en la zona de luz, desaparecen. Es como cuando tú estás en el cine, estás viendo la proyección, y cuando alguien abre la puerta de al lado de salida, parte de la proyección se borra porque hay más luz de esa puerta que en la proyección. ¿Vale? Lógica, es lógica, no es más. Estaban proyectados esos dos, porque pensemos que no hacen ningún tipo de reacción cuando pasan delante de la testigo, ni la miran, como si fuera derecho. ¿Vale? Es curioso. Y en esta regresión me cuenta que ella se ve dentro de un tubo de cristal, dentro de algún sitio. No hemos continuado con regresiones porque hay que tener mucho respeto por la gente. Y cuando han vivido este tipo de cosas, hay que tener tranquilidad y esperar a que ellos o ellas quieran saber más. Esta es solo la primera vez. Pero ella me describe que se ve dentro de un tubo, encerrada, y que alrededor del tubo pasaba lo que ella interpretaba gente, pero no los ve nunca, en ningún momento sabe cómo son. Vuelvo a deciros, son fotogramas, y va pasando, es decir, tan pronto está dentro, como ya está dentro del coche, otra vez con el bote que os he dicho, y con el coche girado totalmente, saliendo de la zona del vertedero. No deja de ser curioso, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas inconexas, muchísimas cosas. Y sobre todo, a mí me da que nos están tomando el pelo. Vuelvo a repetir, creo en los ovnis, creo que hay reales. Creo que hay reales, lo digo bien claro para que no haya ningún tipo de duda. Pero también creo que nos toman el pelo en algunos casos, en bastantes casos. Y si me permitís, voy a poner el 50% reales y el 50% de cachondeo, por decirlo suave. Fijaros lo que estoy diciendo, y es un número muy importante el de cachondeo, ¿eh? Cuidado con el tema. Cuidado con el tema. En mi corta, mediana trayectoria en el mundo de la investigación, a mí me he dado cuenta que casi los más reales son los que simplemente aparecen, se dejan ver y desaparecen. Y que los que más interactúan con la persona, a veces hay que tomarla con pinzas, porque tienen unas formas de actuar un poco especiales. Y que si habláramos con esos testigos, posiblemente descubriríamos muchas cosas que nos podrían llamar la atención, que nos darían claves para pensar mal.
para pensar muy mal. Y es que, por desgracia, bajo mi punto de vista, y no tengo razón, no creo que tenga toda la razón, me refiero, creo que experimentan con nosotros. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Porque si experimentan en los cuarteles, os lo he dicho antes, Proyecto Pánico. Ya os cuento una cosa en los cuarteles. Es muy curioso, porque yo me pegué haciendo muchísimas maniobras durante todo mi paso por el ejército. Y como me gustaban estos temas, recogía casos. Yo sabía que en muchos cuarteles estaba el caso de la gitana o de la portuguesa que matan cuando pasan la valla militar y luego se aparecía. Qué casualidad que en todos los cuarteles que estuve pasaba eso. Muchas portuguesas hay por toda España. ¿Vale? Muchas. ¿Sabéis qué pasaba? Pues que justo en esa garita de guardia, donde había pasado eso, estaba al lado del polvorín. O estaba al lado de los depósitos de combustible. Cosa que había que vigilar mucho. En aquella época estaba ETA en pleno apogeo. Y si el soldado tenía miedo, no se dormía, vamos, ni aunque le cantaras una nana, no se dormía. Y es lo que querían los soldados, los militares. Es más, yo recuerdo que a un IMECO, un alférez, le pregunté, digo, pero esto de que estén en tantos sitios la misma leyenda, ¿por qué es? Y ese hombre dice, es muy sencillo, tú les metes miedo a la gente y no se duermen. Están jugando con la parte psicológica de la gente. Es el primer ejemplo. Es el primer ejemplo, y dentro de los cuarteles militares. El más sencillo. Pasa. ¿Qué es que pasa? Luego, si lo hacen eso con la gente a esta escala tan baja, pueden hacer lo que quieran, porque yo, de la CIA, por ejemplo, me creo cualquier cosa de experimentación. Es que me creo cualquier cosa. ¿De verdad? Bueno, yo os he dejado callados, voy a acabar aquí. Que solo pretendo haceros pensar. El mundo de la ufología es impresionante, es vasto, ¿vale? Hay que dedicarle tiempo, darle cariño, salir, hablar. Son personas las que nos cuentan cosas, son personas, no son marcianos, ¿vale? Y se plasman en libros que para mí, como os he dicho antes, son muy humanos. Porque ayudamos a la gente que les escuchamos y ayudamos a otras personas que lo leen, que se sienten reflejadas y también descansan bastante. A mí me ayudan mucho los libros de Benítez, ¿vale? Porque yo también tengo mis casos, por eso estoy en la búsqueda, lo he dicho antes. Entonces, de alguna manera, agradeceros a todos el estar aquí, porque esto lo que hace es dar calor a la gente que ha tenido un tipo de vivencia. No se sienten solos, no se ven bichos raros, que muchas veces se ven bichos raros, ¿vale? Y siento si he sido pesado esta larga o esta charla tan tediosa, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, ¿alguna pregunta? Vale. Yo me marchaba yo. Toma, aquí, llévate si quieres, Carlos. Es que se amplifica mucho. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Espera, que me cojo este. Si la sé responder, dime, está preguntando. Ah, vale. Sí, Carlos. Te quería preguntar, con el tema de los psicotrópicos, si podría pasar como la ayahuasca, si se podía conseguir abrir otra realidad, otros planos dimensionales. Yo creo que con este tipo de fármacos químicos, igual que con los naturales, parece ser, yo no los he probado nunca, no te lo puedo decir, pero parece ser que la persona que los prueba o los experimenta, a posteriori sí se le abre algo especial. ¿Vale? Por gente que conozco. Yo no te puedo decir por mí, porque yo no he probado, te lo aseguro. Vale, no lo he probado. Breve, Conrado. Carlitos, gracias por tu preciosa presentación. Todos, bueno, tú y yo sabemos quién es este testigo de la demonia. A ver si Betalín es absurdo, claro, pero yo sé un poco lo que tienen en las bases militares subterráneas esta gente, los que interactúan con ellos, hacen cosas con ellos, pero humanos, no hablo reptiloides cambiaformas, digo humanos, no tienen ahora mismo, pienso, la capacidad para que su coche se desmaterialice.
He dicho bastante. ¿Y en qué momento comentó que el coche se desmaterializa? Porque intentas... No, el coche está ahí, siempre está ahí, se supone. Pasa que de repente... Desaparece, dijiste. No sabe qué ha pasado. Está en una dirección y luego está en otra dirección. ¿Vale? No tienen eso, no es eso. No. Ellos yo creo que no. Los otros sí. Pero claro, es que yo creo que hacen cosas juntos los dos, ahí está el problema. El que hace el absurdo, pienso. Sí, bueno, entonces... No te puedo responder a esa pregunta porque si supiera eso, sabría muchísimo. ¿Sabes? Pero podemos dejar todo abierto. Entonces, lo dejamos ahí en ese punto. Dejamos las cosas abiertas y seguimos experimentando, ¿vale? E investigando, a ver qué pasa. Buenos días, Carlos. Buenos días. Mira, mi pregunta tiene relación con los frikis, el caso de los frikis. Y cuando has empezado a hablar del caso, me ha recordado un poco a cuando el caso del seco, el doble seco. Pero luego cuando has avanzado, no sé si tú le encuentras relación o es un caso aparte. Mira, hay muchos casos de ufología en que al testigo se le presentan dos, siempre dos, no van tres, van dos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Isaac, son dos humanoides los que se le muestran. El caso que saco, por ejemplo, también en el libro, en Peñatú, son dos personajes que se le muestran, que por cierto, os puedo contar una cosa de Peñatú. Resulta que Marcelino Requejo, que muchos conocéis, gran investigador y maestro, resulta que leyendo mi libro me llama y dice, ¿sabes qué me ha pasado? Dice, la semana pasada antes de leer tu libro, fui a Garabandal con unos amigos y volviendo decidimos pasar por la zona de Asturias que está Peñatú y subirla para ver el ídolo de Peñatú. Dice, y mira tú por dónde, ahora que estoy leyendo tu capítulo de Peñatú, que ven dos personajes que bajan sin tocar el suelo, resulta que a Marce le pasa lo mismo el otro día. Me dice, me pasó lo mismo. Pasaron por mi lado dos jóvenes a una velocidad de andada impresionante que no tocaban el suelo. Eso a Marcelino. No sé por qué se muestra casi siempre en dualidad. No me digas por qué, no lo sé. Pero es una constante también que hay que tener en cuenta esa. Yo la tengo en cuenta, gracias. Os he dejado sin palabras. ¿Alguien más? Venga, pues un reto. Bueno. Bueno, Carlos, yo como ya sabes que ya he leído el libro, Sí. te quería hacer un comentario porque has hablado de los supuestos casos de que los ovnis sean algo Sí. y otras cosas que sean pues, el absurdo o la maquinación o lo que sea, ¿no? Pero una puesta en escena de ese tipo con proyecciones hologramáticas, con rayo láser, con todo eso, necesita de muchos recursos. Sí. Todo esto para que yo también he hecho servicio militar aquí en San Gregorio y desde luego era un desastre. O sea que te digo que no sé hasta qué punto si esto tiene que ser una potencia extranjera, porque vamos. Sí, no, desde luego aquí no tenemos los recursos para hacer este tipo de cosas. No lo tenemos. ¿Vale? Yo quería aportar, además, un poco al hilo de esto que acaba de comentar Fran ahora mismo, que en este trabajo concretamente, lejos de, o dejando aparte la cuestión del fenómeno real, el que pudiera ser real, y de su naturaleza, si vienen de Alfa Centauri, de una dimensión paralela, o como hablando con Miguel anoche, es algún producto de la conciencia global, ¿vale? No lo sé, esto habría que darle muchas vueltas a todo esto. Sí que nos hemos querido, digamos, centrar en los casos en los que ahí huele a socardina. Es decir, esas cosas de esto no es lógico, parece una alucinación, unos efectos de unas drogas, bueno, todo lo que parece que ha sido un poco más made in planeta Tierra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sería la primera vez
que alguien pide perdón por cosas que no deberían haber hecho. Dícese, por ejemplo, recuerdo ahora Clinton pidió perdón a sus conciudadanos por experimentaciones que hizo con ellos y las que seguirán haciendo, vamos, y ya no en base a estas cosas. Y luego a lo mejor también habría que tener en cuenta una teoría, la ventana de Overton, que a mí me parece bastante interesante, que la finalidad última es implantar una conciencia general de una idea concreta para que todo el mundo la acepte, y quién sabe si estos casos se están utilizando para luego ellos, que no lo sé, esto es teorizar y elucubrar y darle vueltas. Ese blue bean que dicen que algún día quieren implantar, ya le están haciendo, digamos, están metiendo ya cuña en este melón para ir abriéndolo con estos casos, para que cuando llegue salgan voces y digan, no, es que a mí ya me pasó, es que a mi abuelo ya lo vio, es que, en fin, no lo sé, sería cuestión de tenerlo en cuenta. Por eso queríamos un poco también traer todos esos casos que parecen como muy ufológicos o incluso fantasmagóricos. Es que, digamos, los fenómenos al final todos confluyen a lo mismo, da igual que sea de origen ufológico, de apariciones marianas, fantasmagóricas, situaciones extrañas, porque tenemos casos de situación de un señor paseando por el campo a mediodía prácticamente, a las 3-4 de la tarde, se encuentra con una barrera transparente que le impide dar un paso más, o sea, todas esas cosas, ¿vale? Que ahí podría ser un caso real, ¿eh? Ya habría que analizarlo todo mucho. Pero bueno, queríamos buscar esos que no son normales, ¿por qué lo están haciendo? ¿Que lo están haciendo gobiernos más poderosos o con más capacidades? Sí. ¿Qué tienen detrás que les inciten a hacer estas cosas? Ni idea. O sea, tampoco me voy a decantar porque lo esté haciendo ciertas personas ni con ciertos medios, ¿vale? Porque no tengo esa información y si me la dieran tendrían que matarme, como se dice, ¿no? Si te lo digo te tengo que matar. Perdona, precisamente ahí es donde yo quería llegar, ¿no? Un poco porque ha mencionado, por ejemplo, Bahía de Cuba, que claro, esto tendría un cierto significado, una cierta aspiración, porque entramos en plena crisis de los misiles de Cuba, del desplegamiento y tal, diezmar la población, bueno, hacer algún tipo de manipulación a lo que es la población, pero claro, cuando tú te encuentras dos frikis ahí, pues que, bueno, ¿y esto para qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay unas figuras como estándar, ¿no? Es decir, hay ciertas figuras, ciertas frases y ciertas situaciones que nosotros nos hemos encontrado que se repiten, que podríamos denominarlos como patrones. Hemos encontrado en varios casos que hemos investigado nosotros, por ejemplo, que el testigo tenía el gusto a limón, en gente diferente y en diferentes años muy distintos, pero tenían ese gusto a limón después de la experiencia. Entonces, tenemos la costumbre... Esto, que puede ser una reacción biológica del cuerpo, que en una situación de un alto estrés te provoque que tú segregues ciertas sustancias y que te crean esa sensación, ¿no? Pero la visión de la figura del seco, ¿no? Por ejemplo, que se ve, y no vestidos exactamente igual, pero esa figura que parece que es una constante, ¿no? No sé. Tenemos la costumbre siempre, de buscar patrones. Siempre buscar patrones porque los que de alguna forma nos hace conectar con otros casos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo también tenemos siempre la costumbre de preguntar por todos los sentidos del cuerpo. Sí. Gusto, olfato, amén de la vista. La vista obviamente es lo primero que te cuentan, ¿vale? Pero la vista te puede engañar. Olfato, por ejemplo, hay bastantes casos que nos describen una niebla de olor dulzón. ¿Habéis estado gente en discotecas que suelta una niebla que es de olor dulzón? Sí, Bueno, pero te acuerdas, ¿verdad? Sí. Porque ese mismo olor dulzón aparece en ciertas nieblas que salen del campo y pasan cosas. Nosotros preguntamos por todo. Muy bien por la parte de ¿qué has visto? Cuéntame. Vale, la vista. ¿O qué has oído? Pero los otros sentidos, ¿qué pasa? ¿Por qué no los pasamos de ellos? También nos están dando claves. También dan claves. Y pasamos de ellos, ¿no? Nosotros hemos sacado, digamos, patrones. Olores dulzones, gustos amargos a limón, vinagre. Os amargará, ¿no? Bueno, no vamos a alargar más. Perdón, Antonio. Adelante, tú sigue. No hay ningún problema. ¿Es el reloj? ¿Alguna pregunta? Antes de que cierre el micrófono. ¿No? Venga, va. Bueno, así nos canso.
Sidonia, tener un moco de pavo, la mejor editorial. Muchas gracias. Oh, mira. La placa y el Gracias por vuestra paciencia, ¿vale?